Hoy estamos convocadas y estamos invitando a que participen de esta charla en relación a dos temas que consideramos fundamentales en estos momentos que estamos viviendo, que son violencia de género y educación sexual integral. Dos grandes temas para las que hemos convocado a 4 compañerazas que nos acompañan hoy. Está Sonia Alfonso, que es quien está a cargo de la Secretaría de Género de ADERSAFE Rosario desde el año pasado ya. Ana Clara Bordato, ella es abogada, es quien viene acompañando a la Secretaría desde hace unos cuantos años en las situaciones que se nos han ido presentando. Y después tenemos un equipo así de primera línea en aquel sector, que es el equipo de ESI, que ya hace 6 años que nos vienen acompañando con sus capacitaciones, la señora Claudia Charri y la señora Verónica Correa. En realidad la idea es que esto sea un disparador. Para nosotros sería muy importante que ustedes vayan dejando en los comentarios todas las opiniones, las ideas, las propuestas, las dudas que se puedan haber presentado en relación a esta charla que las compañeras van a comenzar a dar hoy. Así que sea un puntapié inicial para futuros encuentros. La idea es profundizar, es seguir acompañándonos y seguir encontrándonos en estos momentos que seguramente van a surgir muchas dudas, y la idea es poder dar respuestas colectivas que sabemos que siempre son las mejores. Así que las dejo con las compañeras y disfrútenlo. No se olviden de dejarnos los comentarios. Buenas tardes, un lujo tener esta mesa con esta compañera. Bueno, la idea es contarle un poquito el recorrido de la Secretaría. Esta Secretaría se forma a partir de una propuesta de un grupo de compañeras que la traen de un encuentro de mujeres y que la llevamos a una asamblea de delegados donde es votada ampliamente. Así se consolida la Secretaría. Las compañeras comienzan a apropiarse de la Secretaría, comienzan a utilizarla, a consultarla por situaciones de violencia, teniendo en cuenta que ya es la Secretaría que va a tomar lo específico dentro del sindicato. Primero lo hace a través de consultas más desde lo personal, individual, con algunas situaciones de violencia que en ese punto ya la tienen resuelta, pero hay alguna parte como un trámite o algún pedido de algún tipo de licencia donde se llega a la Secretaría. Así va transcurriendo el tiempo, un periodo bastante prolongado. Después, un grupo de compañeras dentro de la misma Secretaría empieza a ver, empieza a trabajar, empieza a estudiar y logra armar una especie de sugerencia donde la va a llevar a las escuelas, lo va a hacer mediante un tríptico y también incluso un flyer donde las mismas compañeras se apropian y lo van pegando en la sala de maestro, y va a ser esa especie de sugerencia o protocolo que las compañeras van a utilizar frente a una situación de violencia. Eso no queda ahí, las compañeras lo van tomando y de la mayoría de las escuelas se va referenciando a alguna compañera desde género, y es a quien las otras compañeras van a ir consultando. De hecho, en la actualidad hay varias compañeras que las consultas hacia la Secretaría ya no lo hacen específicamente por ello, sino que están buscando material o información o asesoramiento para ayudar a esas compañeras. O sea que eso también me parece que es un avance muy interesante que hemos podido lograr desde la Secretaría. Eso va avanzando también, se van, digamos, canalizando la vida, digamos, de la Secretaría en relación a las compañeras, hasta que en los últimos tiempos lo que pasa es que se empiezan a visibilizar otras cuestiones relacionadas a la violencia de género, que son hacia el interior de la escuela, allá la compañera empieza, digamos, a visibilizar o a mostrar o a pedir, digamos, consultas dentro de la Secretaría, pero ya hacia el interior, que puede ser con un compañero o con algún personal del establecimiento. Por eso decimos que el recorrido es un recorrido que hace la Secretaría de Género. Después lo que podemos pensar es quiénes le integramos a la Secretaría. La Secretaría de Género no es una persona, es un grupo de compañeras que la pueden integrar o la puede, digamos, puede participar cualquier compañera que entiendan las situaciones de género o que
por lo menos, digamos, se comprometa a trabajar los aspectos de género. Dentro de la Secretaría nos preocupan 2 puntos. Primero, la implementación inmediata del protocolo de violencia hacia el interior de las instituciones, para no seguir revictimizando a las compañeras. Y el segundo punto es la continuidad del artículo 60 por violencia de género. Me parece que es fundamental la continuidad, porque es una herramienta de que las compañeras se han podido apropiar, y frente a una situación muy compleja de violencia, las compañeras llamaban a la institución y solamente avisaban del artículo 60. No tenían ni siquiera que explicar de qué se trataba. Eso es muy importante, necesitamos exigir la continuación. Bien, cerrando lo mío con esos 2 puntos, le damos la palabra a la compañera Ana. Bueno, muchas gracias, Sonia. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ana Clara. En primer lugar, gracias por la invitación a esta charla en esta modalidad que podemos tener actualmente, que es un poco, bueno, no presencial, no podemos estar haciendo preguntas ni consultas ni por ahí intercambiando conocimientos entre todas y todos, pero bueno, al menos estamos acá y podemos hacerlo de esta manera en la virtualidad, así que agradezco a las compañeras, a Sonia, a Claudia, a las compañeras del gremio por haber invitado a poder conocer un poco más sobre estas 2 temáticas, como explicaban, violencia de género y ESI, que nos parecen 2 temáticas fundamentales en esta temática de género, sexualidades y bueno, la importancia que tiene en la perspectiva de género poder empezar a integrar y a conocer un poquito más de qué se trata. Bueno, yo quería un poco en esto que me toca a mí, que es el abordaje de la violencia de género, un poco como no tan teórico, sino como para unas herramientas más prácticas y que uno, bueno, nos ayude un poco más a conocer de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Creo que bueno, empezar primero sí por el concepto, que creo que es lo que nos invita a comprender un poco más sobre de qué estamos hablando. En Argentina tenemos la ley 26.485, que es la ley de protección integral, que para sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y es esencialmente la herramienta más concreta que tenemos para poder demandar y luchar en contra de las violencias, para poder exigir al Estado las cuestiones que necesitamos y todo lo que nos hace falta conquistar para no tener que sufrir justamente los tipos y modalidades de violencia que todos los días, por ser mujeres, sufrimos no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Entonces, bueno, me parece importante comprender que toda acción, omisión o cualquier conducta que vulnere, restrinja nuestros derechos como mujeres principalmente, basadas en una relación de poder desigual, en esto, digamos, parece un juego de palabras, pero en realidad es importante conocer que, bueno, por ser mujeres tenemos una historia, tenemos una historia que nos determina nuestra desigualdad con respecto a los varones, en términos generales, ¿no? Hablando de géneros. Y bueno, esto es lo que de alguna manera condiciona que todos nuestros derechos o nuestra desigualdad esté tan vigente y esté tan expresada en todas las relaciones y ámbitos en donde nos manifestamos, donde trabajamos, donde actuamos, donde nos relacionamos y vinculamos. Así que eso es de alguna forma conceptualizar que la violencia de género nos pasa esencialmente por ser mujeres y cumplir ese rol desigual en esta sociedad, que principalmente el patriarcado, el capitalismo, que hacen que nuestra condición de género esté completamente violentada en lo cotidiano, en nuestras vidas, ¿no? Bueno, por un lado eso, un poco el concepto, la ley nos instituye tipos y modalidades de violencia que son importantes conocer, porque creo que todos lo conocemos permanentemente, lo vivimos, pero quizás no podemos identificarlos cuando nos relacionamos, cuando estamos trabajando, y bueno, sirve un poco poder detectar esas violencias, en esto que nombraba Sonia antes, a través de protocolos o espacios de atención, de asistencia, de acompañamientos que hagan que nosotras podamos realmente pedir ayuda, identificarnos con otras, junto a otras y saber que no estamos solas y que hay herramientas que permiten, tanto legales como colectivas, que permiten que las mujeres podamos salir de situaciones de violencia y podamos esencialmente discutirlas y exigir que no se
no se sigan reproduciendo y no nos sigan afectando principalmente en nuestros espacios vinculares, domésticos, laborales, que son en donde, bueno, las mujeres de la sociedad nos desarrollamos cotidianamente. En este sentido, la violencia, bueno, puede ser física, psicológica, económica, puede ser simbólica, institucional, y tiene diferentes espacios, digamos, o diferentes expresiones donde se manifiestan que bueno, es dentro del hogar, por fuera, bueno, institucionalmente. Hay muchísimas modalidades de violencia que yo en realidad lo que quería centrarme es principalmente en la violencia que sufrimos laboral, digamos, por el hecho de, bueno, aquí quizás la que estamos escuchando, principalmente estamos en relaciones laborales, en donde esto nos pasa permanentemente, en donde el ser mujer genera que tengamos diferentes condiciones con respecto a los varones, nuestros compañeros varones, diferentes modos de ser tratadas o de, bueno, de que se nos... ni hablar de, digamos, las desigualdades salariales que se dan permanentemente en todas las acciones o en todas las tareas que desarrollamos. Bueno, la violencia doméstica, que es la que sufrimos dentro del hogar, que es la principal violencia que sufrimos por ser mujeres. Al menos en Argentina los índices de violencia doméstica son altísimos, entonces es un tipo de violencia y una modalidad, una expresión de la violencia física y psicológica que aparece mucho en las consultas, digamos, cuando las mujeres nos llaman y nos piden una asistencia, aparece muchísimo esto de, bueno, la violencia psicológica, que quizás antes no se reconocía, no se detectaba tan fácil, quizás era una cuestión de, bueno, tengo que aguantar porque mi pareja está nervioso, porque le pasa esto, bueno, y ahora las mujeres empezamos a animarnos a contar estas cosas, empezamos a por ahí, se ve mucho en los espacios de asistencia, como lo es la Secretaría de Género de este gremio, que las compañeras llaman permanentemente y consultan sobre, bueno, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Me puedo separar? ¿Puedo buscar? ¿Puedo exigir, no sé, digamos, una respuesta económica ante ciertas necesidades por haber sufrido violencia tanto tiempo? Digamos, hay un montón de cuestiones que se van generando a raíz de tener primero la organización colectiva de las mujeres, digamos, a lo largo de la historia de nuestro país, producto de una parte de los encuentros nacionales de mujeres, de las organizaciones feministas, de mujeres y organizaciones sociales, que bueno, han podido poner en agenda de las políticas públicas y los instrumentos legales, que bueno, son una gran política pública que nos hacen, digamos, en este contexto tener esas herramientas, hacen que bueno, las mujeres podamos defendernos principalmente de manera colectiva contra las violencias que sufrimos. Entonces, bueno, retomando un poquito, también aparecen algunas expresiones de violencia patrimonial, que digo, si bien también es muy difícil detectarla, está empezando a, digamos, a aparecer la consulta, la intención de decir, bueno, ¿qué pasa si tengo, digo, los principales ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa si me quiero separar o quiero vivir en otro lugar porque no aguanto la violencia simbólica o la violencia psicológica que sufro? Quizás en este caso la violencia física es más concreto porque hay más, digamos, mecanismos estatales para poder accionar, pero aún quedan muchos tipos de violencia que están por fuera de eso porque pareciera que no tienen tanta entidad, ¿no? Una persona que te violenta psicológicamente durante 20 años, durante 15 años, toda tu vida, y de repente uno puede darse cuenta y decir, bueno, ¿cómo puedo yo salir de esta situación y no salir perjudicada económicamente también? Que una parte es lo que muchas veces aparece. Las mujeres, digamos, nosotros decimos somos las más pobres entre los pobres, en el sentido de que de alguna forma nuestras tareas objetivamente están sexualizadas, o sea, tienen alguna carga en función al ser mujer, qué tareas hacemos, qué trabajos hacemos. También están designados roles que, bueno, nos hacen trabajar doble jornada o triple jornada por ser mujeres, y eso no está necesariamente retribuido económicamente en este sistema, ¿no? En el patriarcado, bueno, en las relaciones laborales que tenemos, no está retribuido. Entonces, después, a la hora de separarnos, de por ahí que se genere digamos, querer romper con esa situación que nos genera violencia, aparece el perjuicio económico, que es una consecuencia bueno, muy expresada de la violencia, que luego cuando estamos en esa situación es, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer con todo esto? Por un lado, bueno, un poco creo que son las principales expresiones de las cosas que vivimos en lo cotidiano,
y bueno, dejar la seguridad de que siempre se puede hacer algo, de que colectivamente y organizadas en estos espacios podemos avanzar muchísimo en asistir a esas compañeras, en acompañar esas situaciones y en poder al menos modificar algunas cuestiones que sí se pueden, que sí tenemos las herramientas y que sí se pueden revertir, digamos. En este caso se trata un poco de eso. Primero pedir ayuda y ver qué se puede y de qué forma se puede intervenir para que esa mujer no termine perjudicada después de tantos años de haber sostenido quizás un vínculo violento, una situación que le generó mucho perjuicio. Y bueno, sumado a esto, muchísimas consultas o situaciones que aparecen sobre las visitas, los regímenes de comunicación. Voy diciendo lo que más apareció también en este proceso de aislamiento preventivo, que en donde estaban todas las cuestiones confusas, porque qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero siempre las mujeres sosteniendo principalmente, no digo que en todos los casos, pero sí principalmente los espacios, las tareas del hogar, los espacios de crianza de los hijos y las hijas. Entonces, en ese caso, y muchas personas ya separadas, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo redistribuimos las tareas? ¿Cómo las compartimos? Y cómo también no salgo perjudicada económicamente. Porque también sabemos que este proceso generó muchísima incertidumbre laboral, generó muchísimas cuestiones económicas, crisis económicas de manera general a la población, a la comunidad, y que, de alguna manera para afrontarlo también necesitamos de un esfuerzo colectivo y de saber que siendo mujeres no tenemos que ser siempre las perjudicadas o las que estemos haciendo un esfuercito de más y ajustando nosotras siempre, y que siempre dependa de nosotras, y si no, es nuestra culpa, o aparecen todas esas cuestiones de que entonces somos malas madres, nuestra culpa, siempre el reproche social a que nosotras tenemos que actuar siempre de una manera esperada y de una manera, moralmente establecida por ser mujeres. Bueno, y siguiendo un poco con esta línea de cómo se expresa la violencia de género, es interesante conocer algunos datos y las estadísticas que se fueron formulando, no solo en este proceso de aislamiento social y preventivo, sino también a lo largo de todos estos meses desde que empezó el 2020. Que lamentamos, realmente tenemos una estadística nacional que nos da 162 femicidios hasta el 30 de junio, o sea que en estos días también nos enteramos, justo el 30 de junio también de otro femicidio en Rosario, y así lamentablemente todos los días, cada 26 horas, 29 horas según el mes, se produce una muerte, digamos, en manos de la violencia machista en Argentina, cosa que a las mujeres y a la sociedad en general nos preocupa. Es una problemática realmente social que necesita ser abordada, que necesita políticas públicas, que necesita presupuesto, que necesita, digamos, elementos para poder realmente cumplimentar con estas necesidades de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Como les decía, ya tenemos más de 160 femicidios, de los cuales 80 se produjeron en el periodo de cuarentena, y en esto que veníamos detectando de los diferentes espacios, de la Secretaría de Género, de que el encierro y el quedar de alguna manera resguardadas contra el virus, pero en el encierro con muchos de los agresores, las mujeres, se ha agravado la situación de violencia para muchas mujeres, para identidades feminizadas, se ha realmente se produjo un agravamiento de esas condiciones de violencia, cosa que para que nos demos una idea, digamos, mientras los índices de otros delitos a nivel nacional bajaron o casi fueron con unas estadísticas muy bajitas en comparación con otros años y en otros procesos, la violencia de género se mantuvo, y no solo que se mantuvo, sino que se agravó la violencia sexual y doméstica. Digamos, si bien los femicidios se mantuvieron en esa cifra lamentable que tenemos de una por día, básicamente, o una cada 26 horas, la violencia sexual y doméstica es algo que se agravó no solo en las mujeres, sino también en niñas y niños y adolescentes, que es una problemática que realmente preocupa y realmente ocupa, digamos, al menos a los espacios de organización colectiva de las mujeres de los diferentes ámbitos. Un poco eso para terminar. Tenemos, junto con la Ley de Protección Integral, dos herramientas fundamentales en Argentina, que son la Ley Micaela, de capacitación obligatoria a todo el personal administrativo y del Estado, de los diferentes
digamos, establecimientos y estamentos del Estado nacional, provincial y municipal, que es una ley de cumplimiento obligatorio y que se está empezando a implementar en diferentes ámbitos estatales, así que realmente es una herramienta muy necesaria. Y bueno, la ley de educación sexual integral, que bueno, ahora van a contar un poco más de qué viene, pero bueno, una herramienta esencial que tenemos hace muchos años en Argentina y que realmente se está, bueno, creo que empezando a implementar de a poco o con algunas muy lentamente, pero bueno, un poco eso, y bueno, volver a invitar a que esta secretaría realmente desde al menos en lo que yo participo, que tiene más que ver con un rol de asistencia, de acompañamiento, de asesoramiento legal a las mujeres, es un espacio colectivo que viene trabajando muchísimo para lo que es este rubro, este espacio laboral y de organización, poder convocar a muchísimas mujeres que realmente todos los días demandan y aparecen y necesitan organizarse y salir de situaciones de violencia. Y bueno, creo que es un orgullo pertenecer a este espacio y poder seguir construyendo y fortaleciendo esto. Como decía Sonia, el artículo 60, que es una herramienta fundamental para las docentes, además una herramienta de vanguardia, porque no en muchos espacios existe la licencia por violencia de género en un ámbito laboral. Entonces, bueno, es algo que realmente hay que sostener y hay que defender con todo. Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Nos queda al final explicar un poquito qué es esto de la educación sexual integral. Me parece que la gente sabe qué es la educación sexual integral. El problema es cómo implementarla, de qué manera capacitar a las compañeras y a los compañeros docentes. Esas son las tensiones que están dándose ahora. Tanto nuestros estudiantes y en general el alumnado sabe de qué se trata, las familias saben de qué se trata, porque si no, no hubieran salido todas las campañas que salieron para demonizar la educación sexual integral. Sin embargo, el trabajo real en las escuelas es muy lento. Y esto lo observé sobre todo en este contexto de aislamiento, de trabajo virtual. Parece que aquellas pequeñas cosas que hacíamos en la escuela o talleres o jornadas, aquellas pequeñas cosas que íbamos haciendo para trabajar los contenidos ESI se han diluido. Si bien cada una de nosotros lo tenemos como parte de nuestro currículum, como parte de nuestras planificaciones, en la virtualidad se pierde. Y creo que ahora sería esencial retomar y con más fuerza. ¿Por qué? Porque lo que veo, digo por mi propia experiencia, y acá aparece la experiencia personal, porque no tengo ni datos, a lo mejor habría que preguntar en las fiscalías qué está pasando. Las niñas y las adolescentes están sufriendo, aisladas ahí en su familia, un aumento de la violencia hacia ellas, en forma de acoso, en forma de abuso. ¿Por qué? Porque de alguna manera se van comunicando con nosotras, son pequeños pedidos de ayuda y que nosotros nos vemos bastante limitadas, esto de no tener la presencialidad, de decir, bueno, estamos en la escuela, buscamos a la familia, trabajamos con el ministerio, con los equipos socioeducativos, con lo que sea, nos limita, porque además son por ahí cuando pueden, porque además ese es otro problema, el tema de la conectividad, cuando pueden conectarse a algún pedido de auxilio. En medio de esta situación, de esta coyuntura, me parece que tenemos que reforzar, trabajar con los contenidos de la educación sexual integral y pensarla como un derecho, es parte de lo que son los derechos humanos. Y si queremos de alguna forma erradicar o por lo menos minimizar los efectos de la violencia de género, y tenemos que empezar por los más chiquititos, las más chiquititas, empezar a trabajar la ESI, va a permitir que los niños, las niñas, los adolescentes se apropien de esa decisión, se apropien de sus cuerpos, se apropien de los afectos. Creo que la ESI tiene esa potencia.
habría que empezar a debatir nuevas cuestiones respecto de la ESI. Y lo tiro acá, lo tiro, después lo tiro. Que la gente opine. ¿Tiene que seguir siendo transversal? ¿O tiene que ser un espacio curricular más? ¿Por qué? Porque en la transversalidad, y esa es mi sensación, después de hace 5 años que estamos aquí en el gremio capacitando a las compañeras y los compañeros, y empezás a ver esa tensión ahí entre ¿cómo es? No me sale la palabra. La diseminación. Claro, se va perdiendo en esta lógica de que cada materia tiene un aspecto. Es como que se diluye la potencia de la ESI. Quizá ahora sería un momento de dar un paso más y que fuera un espacio. Obviamente que no en manos de cualquiera docente, mujer, varón, lo que fuera, tiene que estar primero la formación. Dar ESI no es, tomo un par de textos que tengan la palabra género en el título y se los tiro a los pibes y a las pibas. No es eso. Es un trabajo permanente de desarmar ese patriarcado que nos asignó estos lugares tan terribles. Pensaba, acá me había marcado algo de Kate Miller, cuando habla de lo personal es político. Ella explica, la opresión se ejerce, ¿no?, en las relaciones más íntimas y sobre todo en la relación con mi propio cuerpo. Entonces pensaba, ¿no?, a partir de esta idea de lo personal es político, si no tenemos formación, no podemos llegar a detectar esas marcas que el patriarcado fue dejando en nuestros propios cuerpos, en nuestra propia historia. Desarmar esas miradas nos lleva años de lecturas, de capacitación, y la ESI entonces no puede estar así en manos de, no porque fuéramos buenas o malas personas, sino porque necesitamos ese trabajo de lectura y de aprendizaje y de mirar nuestras propias historias y nuestros propios lugares como docentes cuando nos sentamos frente a un grupo de niños y de niñas. Porque en realidad, si pensamos esto, educación sexual se dio siempre. Por la negativa, podríamos decir, negando estos derechos que tenemos a vivir hasta nuestra propia sexualidad, incluyendo la palabra placer, que parece perdida ahí. Siempre se dio educación sexual. El tema es cómo la traemos a esta idea de la educación sexual como derecho que nos atraviesa la vida desde que nacemos, creo que hasta que partimos, ¿no? Me parece que ahí está la clave. A mí me encantaría que quienes miran el video nos hagan preguntas y preguntas y preguntas, porque no se agota, ni siquiera se agota en un curso de los que damos nosotros. En realidad, los cursos tienen que abrir a preguntas nuevas sobre cómo transitamos nuestros vínculos, nuestras relaciones personales, cómo aceptamos la multiplicidad de identidades, porque acá se cruza todo, acá se cruza el género, se cruza la clase, se cruza la etnia. No podemos quedarnos con pedacitos segmentados, por eso digo que el trabajo es terriblemente arduo. ¿Y vos tenés mucho para decir de eso? Sí, estaba pensando, Clau, en cuando vos planteabas esto de la ESI como una posibilidad para las personas adultas también y para las personas que somos docentes, porque muchas veces, y sobre todo generaciones atrás, no hemos tenido la posibilidad de tener esta transversalización o esta mirada de la educación sexual integral como algo importante y en base a los derechos humanos. Entonces, para las personas que somos docentes es una oportunidad encontrarnos con los contenidos de la ESI, porque nos lleva a pensar cómo fue nuestra construcción sexogenérica. Y en ese sentido, muchas veces le estamos explicando a la pibada qué es la violencia de género y empezamos a ver la tipología
y nos damos cuenta de que nosotras estamos ahí adentro suscribiendo a un montón de esos tipos de violencia en nuestra historia, en nuestra cotidianidad incluso. Entonces, la ESI como una posibilidad de entrar a esas construcciones históricas, a esas autobiografías docentes, tiene que ser totalmente explotada. Y muchas veces lo pensamos como solamente, ay, ¿cómo voy a dar matemática desde la perspectiva de la ESI? Y no pensamos en la mella que puede hacer en nuestra propia vida cotidiana y también en repensar las relaciones dentro de la institución educativa, que ese es otro de los problemas. La ESI no es un manual o una receta, sino que es una mirada. Y en ese sentido, la mirada de cómo habitamos las instituciones educativas, siendo mujeres o identidades feminizadas, más allá de que estamos súper acostumbradas a ver identidades feminizadas y mujeres en la mayoría de las instituciones escolares, todavía siguen siendo instituciones que de alguna manera ganan nuestro esfuerzo o plusvalía, lo vamos a decir así, plusvalía por ser mujeres, por ser cuerpos feminizados, en donde esto que venía contando Ana, de cómo es esa relación en lo educativo y lo maternal que ha sido escrita en investigaciones infinitamente pensadas desde la perspectiva de género, nos deja en un lugar, inclusive ahora, en este momento de aislamiento, en donde tenemos que responder, porque somos mujeres, porque somos cuidadoras, a un montón de tareas que exceden incluso nuestra posibilidad de conexión, de organización de tiempo, de organización de espacio, un montón de estas inquietudes que han venido planteando las personas docentes en este contexto de virtualidad, y pensar en cómo fuera de la institución escolar, fuera del edificio de la institución, todas esas violencias simbólicas y esos estereotipos nos siguen cruzando a través de la pantalla, a través del celular y el WhatsApp, y cómo accionan nosotras, porque dentro de quienes somos militantes por los derechos humanos, militantes feministas, hay una reacción al acompañamiento que es indiscutible y eso no se piensa, pero dentro de las escuelas esas militancias todavía le hacen el caldo gordo al patriarcado si no pensamos en que esas actitudes de acompañamiento, de abordaje de violencias sexistas, tienen que ser de la misma manera de varones, de mujeres, de identidades feminizadas, y en ese sentido la ESI como una perspectiva y como una política institucional sigue siendo todavía, pero un temazo que nos queda pendiente, incluso para pensar en cómo visibilizamos esas violencias sexistas y después podemos hacer los reclamos dentro de los gremios, en el marco de las leyes y bueno, de las herramientas con las que contamos. Es importantísimo que desde el gremio docente estemos pensando en eso. Es importantísimo que pensemos en el acompañamiento y en el abordaje, pero hay que trabajar en la prevención de una manera en la que todavía ni siquiera sabemos cómo accionar. Porque si pensamos en la prevención y sobre todo en la relación a la ESI, bueno, hablamos de los ejes, hablamos de los materiales, hablamos de la necesidad de formación. Este gremio viene cubriendo el parche de la necesidad de formación de hace unos buenos años, y en ese sentido también tenemos que poder apelar a la necesidad del pedido de políticas concretas desde lo estatal, del Estado nacional, del Estado provincial. Las formaciones han sido insuficientes y eso lo sabemos el día de hoy. Hoy estamos pensando en qué hacemos con la formación desde este gremio que venimos sosteniendo todos estos años. Y en ese sentido, el pedido tiene que ser un abanico muy grande y tenemos que poder encontrarnos para pensar en cuáles van a ser todas las estrategias que empecemos a pensar, porque tenemos por un lado la prevención, por el otro lado el abordaje en las escuelas, por el otro lado el abordaje en el gremio. Las personas que somos docentes tenemos que poder agenciarnos de la educación sexual integral para poder pensarnos como sujetes de deseo, como sujetes de derecho. En ese sentido, seguimos pensando con la cabeza de el mirar desde afuera, la ESI como herramienta. Me parece que eso es fundamental porque si bien no tenemos protocolos específicos en las escuelas y tenemos algunas herramientas y pautas que vamos poniendo en marcha para poder abordar en lo urgente, es necesario que pensemos incluso desde las instituciones, desde los más chiquitos, cómo podemos abordar
Las políticas institucionales, un ejemplo se me ocurre, bueno, el PEI lo hemos pensado infinitamente, lo tenemos que seguir pensando, pero otra cosa que viene como muy presente me parece que son los códigos de convivencia. Los códigos de convivencia que tenemos en las escuelas también como que lo pensamos ajeno para el estudiantado. Si bien hay partes en las que habla de cuáles son las obligaciones o los derechos de docentes, muchas veces lo pensamos solamente para el estudiantado. Y en ese sentido tenemos que poder extender la mirada para pensarnos docentes incluidos en esas políticas. Y revisar esos códigos de convivencia hoy nos lleva a ver o a visibilizar desde la afuera de la institución cómo son las relaciones interpersonales, las relaciones laborales. Yo sé que muchas veces pensar en los análisis institucionales o los análisis de documentos en las instituciones es como algo re tedioso. Bueno, no, porque si lo miramos desde esta perspectiva de la ESI, del género, de las sexualidades, de los derechos humanos, el aporte que podemos hacer ahí es infinito, infinito. Y en ese sentido también empezar a cambiar algunos de los rituales. Cuando volvamos estaría buenísimo cambiar algunos de los rituales que llevamos adelante en la escuela y que marcan cuerpos, marcan subjetividades, marcan identidades. Y en ese sentido me enganché muchísimo hablando de cómo podemos pensar esas violencias sexistas y no quiero dejar de nombrar que las escuelas tienen un fuerte marcaje en lo que se espera de las personas que transitan de esas escuelas, de esas instituciones. Uno de los marcajes fuertemente tiene que ver con la heteronormatividad o la heterosexualidad obligatoria, que es algo de lo que charlamos mucho también en las formaciones para docentes. Tiene que ver no con pensar como negativa a la orientación sexual heterosexual, sino como pensar en que la mirada de la heterosexualidad es la que prima en todas las instituciones, porque es la que prima dentro de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, pensar a quienes son sujetos de derechos dentro de la sexualidad, de las disidencias sexogenéricas o las disidencias y la diversidad sexual, también es pensarnos a docentes, porque en ese sentido, el pensar que no todas las personas que somos docentes suscribimos a esa heterosexualidad obligatoria, todavía suma a esa interseccionalidad de lo que nos hablaba Claudia recién, de pensar cuando miramos las vulneraciones o las violencias dentro de las instituciones, pensarlas en sintonía entre el género, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, la clase social, la raza o la etnia. Todos esos componentes hacen a la necesidad de mirar desde un lugar que nos permite ampliar esos derechos y no solamente pensar en un sujeto que fue el sujeto universal que creó la normatividad de las escuelas, también en ese sentido, salirnos incluso de lo que está pensado como tradición dentro de las escuelas. Y eso es necesario para pensar no solo a las personas que somos docentes y cuáles son nuestros derechos y cómo también somos marcadas en esas instituciones educativas, sino también pensar en cómo nos reproducimos esas violencias sexistas para pensar en ese cambio cultural tan necesario que viene planteando la ESI sin conseguir. Sí hay movimientos, sí estamos hablando de esto hoy en este contexto de aislamiento en un gremio docente y no me parece menor, pero sin embargo tenemos que poder pensar y hacer carne estas políticas que nos dan herramientas desde los derechos humanos y que son necesarias porque la privada misma nos está poniendo en agenda estas discusiones, pensando sobre todo, por un lado, en las violencias que tienen que ver con las violencias sexistas, con las violencias que atraviesan todas estas vulneraciones a los cuerpos y a las identidades, pero por otro lado también pensando en qué identidades queremos habilitar o qué identidades y subjetividades queremos producir, si van a ser autónomas o van a seguir siendo esas repeticiones que venimos generando desde hace mucho tiempo atrás. En ese sentido nos queda pensar muchísimo en las pedagogías y en ese sentido nos queda pensar muchísimo en las herramientas y en los materiales, dato no menor, que siempre venimos hablando. Quería comentar eso después. Sobre los materiales, bueno, los materiales que tenemos a disposición sobre educación sexual integral están bastante viejitos, ya habría que hacer una actualización. Hay problemáticas que no son abordadas
las problemáticas desde la militancia travesti trans, las problemáticas no binarias. Hay muchísimo todavía por trabajar que venimos haciendo o discutiendo, pensando, incluso escribiendo algunas de esas experiencias de manera desorganizada, pero creo que es necesario que nos juntemos a armar y a organizar metódicamente esos materiales para poder generar, como profesionales de la educación que somos, material disponible para el intercambio y la circulación de todas estas perspectivas que son muy necesarias. Pensaba, se me ocurrieron varias cosas de lo que estaba diciendo. Tema códigos de convivencia. Es una oportunidad riquísima para introducir estas nuevas miradas y sobre todo la cuestión de los derechos. Y sin embargo, en las escuelas todavía se están usando códigos de convivencia que se hicieron en el año 2009 cuando salió la resolución 181, hablo de secundaria. Y entonces, ¿qué se hace? Se le cambian un par de palabras y no tienen perspectiva de género. Primera cuestión. Entonces, cuando uno plantea el debate al interior de las escuelas, empezamos a tener situaciones hasta de confrontación, y tiene que ver con lo que decíamos al principio, esto de exponer nuestras propias vidas. Entonces me parece que es un trabajo, yo sé que es muy lento, me voy a jubilar a fin de año, no lo voy a ver, ¿no? Pero digo, es muy lento y tiene que ser colectivo, porque no puede la persona por sí sola ir a hacer frente a su historia, a las demandas de los otros. Es imposible, tiene que ser un trabajo colectivo, muy lento. Entonces pensaba en esto de revisar los códigos de convivencia. Pensaba en la falta de presupuesto, que es lo que hace que no tengamos los materiales. Pero no solamente la falta de presupuesto. Miren, y esto es bien concreto. Provincia de Santa Fe, material de distribución en esta etapa de pandemia, no hay absolutamente ningún contenido ESI. No está, desapareció, no existe. Entonces a mí eso me desespera. Y cuando vos te metés en otras jurisdicciones, por ejemplo, si buscan los materiales de provincia de Buenos Aires, para los distintos niveles, tienen un apartado que es ESI. Con actividades, pequeños proyectitos, esas herramientas que por ahí buscan las compañeras que no son las fundamentales. El tema es cómo le ponemos el cuerpo a esto. Pero hay algo, se nombra, está. En la provincia de Santa Fe no, y a mí esa cuestión me asusta. Así creo que por eso pensar lo que vos decías, Ana, de los protocolos, lo que decían con Sonia del artículo 60, nosotras pensando en la ESI, no son cosas que están aisladas. Son parte de un todo que me preocupa, a mí por lo menos. No sé. Sí, nos preocupa como docentes, nos preocupa evidentemente como gremio también, como ciudadanas, como ciudadanas, como para pensar en qué estrategia, o sea, no hay recetas mágicas, esto es reunirse y proponer, y cuantas más voces seamos, mucho mejor para poder tener esa perspectiva bien. Que tenga un abanico y un paraguas que nos creo que ahí está la potencia del movimiento de mujeres y la invitación que vos hacías, Ana, que sumen las compañeras a participar aquí dentro del gremio. Bueno, a eso vamos. No sé, me parece que estamos esperamos las preguntas ahora. Bueno, como verán, compañeras, acá hubo algunos cambios de ubicación, pero la verdad es que estamos muy contentas. Por un lado estamos muy contentas porque sacamos adelante esta charla. Ustedes saben que nos resulta todavía un poco incómodo esto de estar hablando como a la cámara, y no nos hacemos a la idea de que están todas ustedes por el otro lado. Creo que tenemos que empezar a aflojar y a sentir eso. Y por otro lado nos quedaron un montón de cuestiones pendientes, y hablábamos de esto, de la necesidad de ir tomando punto a punto y ver cómo vamos profundizando lo que nos fue quedando colgado. Así que bueno, la invitación es concreta y es muy sencilla. Necesitamos los aportes que ustedes nos puedan hacer, nos vienen muy bien si en los comentarios nos dejan lo que piensan, lo que opinan, lo que consideran, lo que sintieron, las angustias que se les pueden haber presentado con algunos temas, o las posibilidades que se abrieron ante las situaciones que fueron planteando las compañeras.
no vienen tiempos sencillos y eso nosotras estamos convencidas. Sabemos que tenemos un gobierno provincial ajustador y un gobierno provincial que si en algo no va a estar pensando es en las condiciones que estamos atravesando las mujeres y mucho menos va a estar pensando en una capacitación en relación a educación sexual integral como estamos necesitando. Entonces vamos a ser nosotras quienes vamos a tener que tomar un protagonismo en este sentido, poner, como dijo Vero, manos a la obra y empezar a producir nuestros propios proyectos, nuestros propios escritos, nuestros propios textos para de conjunto ir y decirles, señores, esto es lo que nosotros necesitamos trabajar y esta es la propuesta que hacemos. Así que bueno, compañeras, nos estamos viendo, seguramente va a ser la primera de una serie de encuentros. Les agradecemos por haber estado allí, esperamos que lo hayan disfrutado.